Estaba viendo un testimonio creo que es Palabras de Cristo José, donde él narraba la forma como él se había convertido y cómo él había llegado a Cristo. Él era un agnóstico, una persona que no sabía bien si creía o no creía en Dios, pero un día, pues él gozaba de todas las cosas materiales y los placeres que pueda este mundo ofrecer, pero un día él entendió que necesitaba buscar de Dios y él pues se inclinó, se arrodilló, oró, clamó a Dios y sus oraciones fueron escuchadas y él pudo escuchar la voz de Dios en su corazón hablándole. Y él comienza su búsqueda de Dios en diferentes tipos de religiones, todo eso, porque él no sabía que el Dios cristiano, o sea, el Dios de los cristianos es el Dios verdadero. Hasta que él llega a través de un amigo a visitar un grupo y de ahí llega a la iglesia y él entiende que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, comienza a leer los evangelios y en su experiencia que él luego tiene con Dios lo lleva a cosas mayores donde el Señor comienza a colocar en su corazón de ir a tal lugar, encontrarse con tal persona, orar por esas personas. Y esto también me recuerda al libro de Hechos cuando Dios trató con uno de los discípulos para que vaya a predicar el evangelio a Pablo, de igual manera como Dios trató con Pedro para que le vaya a predicar el Evangelio a Cornelio. Y ese mismo Dios del libro de Hechos, ese mismo Dios que está trabajando y está operando acá. Y él comienza a desarrollarse como cristiano, él va a la iglesia, se da cuenta de varias cosas, tal vez que muchas personas cuando llegan a la iglesia tal vez salen decepcionados porque van buscando algo y no lo encuentran. Pero con el tiempo él se dio cuenta que, leyendo la escritura, que la iglesia es un grupo de personas con nuestra fe en común, que él se sentó con pastores a hablar con ellos y se dio cuenta que eran personas que amaban a Cristo, que tenían a Cristo, y él comienza a desarrollar su vida cristiana como tal. El testimonio ustedes lo pueden buscar en su canal, él lo tiene ahí. Y lo que yo quiero ir es que realmente lo que él, sin el conocimiento de la tradición que normalmente se nos envuelve, él pudo ejercer un ministerio y ser verdaderamente un discípulo de Cristo, donde realmente aprendamos a compartir el Evangelio de Jesús. Y no se trata de llevar los cristianos, o perdón, que llevar las personas a la iglesia y que se sienten y escuchen el mensaje, y no se trata que nosotros como discípulos de Cristo, nosotros podamos compartir el Evangelio de Cristo, compartir las buenas noticias, compartir por qué Cristo fue a la cruz del Calvario, por qué Él dio su vida en la cruz, para qué esa sangre, cómo nos lava, nos limpia de nuestros pecados, y por qué el pecado mora y vive en nosotros, y cómo nosotros podemos renunciar a ese pecado y a todas las ofensas que hemos cometido a Dios, y cómo a través del arrepentimiento podemos llegar a los pies de Cristo, y a través de la confesión de fe podemos reconocer que solo la sangre de Cristo puede lavarnos, y cómo eso nos lleva a sepultar nuestro pasado en el bautismo y cómo vivir una vida nueva para Cristo, pero no cualquier vida, sino una vida de discípulo. Y es lo que Dios quiere discípulos. Prontamente voy a estar en YouTube hablando especialmente de esto, de ser un verdadero discípulo de Dios y qué es lo que es realmente ser el discípulo de Cristo y cómo llevar hacia las mayores obras. Vemos cómo Él a través de la fe comenzaba a orar por las personas, el testimonio que escuchamos, que escuché, y cómo Dios lo usó en sanidades. Y él va a la iglesia y se da cuenta que hoy no están sucediendo los milagros que yo normalmente quiero ver. Entonces, ¿por qué los milagros no están sucediendo hoy en día en la iglesia? Y todo esto lo voy a hablar en mi serie que yo voy a tener de un ministerio con poder. Dios los bendiga grandemente.